Buenos días. En la presentación del día de hoy vamos a hablar de un paper titulado Imágenes multimodales después del trasplante hepático y sus 10 principales complicaciones importantes. Un paper publicado en la revista Radiographics. Tenemos el título original, los autores y sus dependencias laborales. A modo introductorio, tenemos que existe una alta tasa de trasplante hepático, sobre todo en Estados Unidos, y la asignación de los trasplantes a los pacientes se va a dar según la puntuación del MELD, que es un modelo para la enfermedad en enfermedad hepática en etapa terminal, que en comparación con otros procesos de asignación se ha visto que redujo la mortalidad en la lista de espera y ha acortado los tiempos también de espera. Este método utiliza niveles séricos de bilirrubina, creatinina, un índice normalizado internacional, para estratificar con precisión la gravedad de la enfermedad y predecir la mortalidad de los pacientes a los 90 días. Es un método que tiene una buena efectividad para la asignación de muchas causas de enfermedad hepática crónica, pero que no incluye el hepatocarcinoma, dado que las puntuaciones no tienen en cuenta el riesgo de progresión del tumor, por lo que esta entidad se valora por medio de otros criterios que van a ser los criterios de Milán. Tenemos una tabla con las indicaciones para el trasplante hepático, donde nos deja las diferentes entidades, siendo la más prevalente al día de hoy la esteatosis no relacionada con el alcoholismo, y esto se da al aumento de los casos de obesidad, sobre todo en lo que es Norteamérica. A la hora del trasplante hay 3 tipos de cirugía. La primera y más utilizada es el injerto completo proveniente de un cadáver como donante. Y después existe el injerto de cadáver dividido, que se hace un trasplante de lo que es el lóbulo izquierdo de un donante fallecido. Y por otro lado el injerto de donante vivo, que también va a ser un injerto dividido. Tenemos diferentes tipos de anastomosis. A la hora de realizar el trasplante vamos a tener las anastomosis arteriales, la cava y de las venas hepáticas, de la vena porta y del sistema biliar. En cuanto a la anastomosis arterial, puede darse en boca de pez. Esto se va a dar cuando alguno de los cabos sea de mayor diámetro que el otro, ya sea el del receptor o del donante, y esto a veces puede generar algunas imágenes que simulan una dilatación y no hay que confundirlas con pseudoaneurismas. La anastomosis arterial se da entre la unión entre la arteria hepática esplénica del donante y la arteria gastroduodenal del receptor. En caso de que exista una arteria hepática receptor inadecuada, puede hacerse lo que se llama un conducto aortohepático, que va a comunicar directamente lo que es la aorta del receptor con la arteria hepática del donante. Acá tenemos esquemas. Este sería la anastomosis en boca de pez, el conducto aortohepático y en este caso una anastomosis doble. Y vamos a describir también en lo que es el Doppler, la valoración Doppler de la arteria hepática normal. Vamos a prever un flujo de alta resistencia. Por otro lado, a la hora de la anastomosis cava y hepática, la más utilizada es la técnica que se llama piggyback, que consta una anastomosis de la vena cava inferior del donante con la vena cava del receptor. Como podemos ver en el esquema, esta es la vena cava del receptor y en el injerto se coloca
un segmento de la vena cava inferior que incluye las venas hepáticas. Por otro lado, tenemos otros tipos de anastomosis menos frecuentes, como van a ser la bicava convencional, donde se anastomosa la cava del donante directamente a la cava del receptor en sus dos extremos. Y en los donantes vivos se necesita también una reconstrucción venosa de la vena hepática, sobre todo la media, con una vena autóloga, que es lo que vemos en el tercer esquema. En lo que es la valoración de la anastomosis de la vena hepática y la vena cava, vamos a ver que son reconstrucciones más complejas que se observan en los trasplantes de donado vivo y del injerto autólogo de la vena hepática media. Vamos a ver que el flujo es principalmente monofásico y hepatófugo, en el caso normal. En lo que es la anastomosis de la vena porta, vamos a ver que la unión se hace extremo a extremo, donante-receptor directamente, y en caso de que exista una trombosis portal, se hace una trombectomía en intraoperatorio, o puede hacerse una anastomosis directamente a lo que es la vena mesentérica superior o la vena renal izquierda, siendo lo más común como alternativa la anastomosis a la vena mesentérica superior. En cuanto a lo que es la anastomosis biliar, también se va a hacer extremo a extremo. Se realiza también una colecistectomía del órgano donante, donde puede quedar un muñón cístico y en algunos casos puede hacerse también una hepático-yeyunostomía de ser necesario. En la imagen tenemos un ejemplo de un conducto aortohepático, como habíamos dicho, era una de las formas de hacer la anastomosis arterial. Acá podemos ver señalado por la flecha este conducto. Este se realizó en una mujer de 52 años, un año después de un segundo trasplante hepático. Y en este caso se usó un injerto autólogo de una vena ilíaca. Bueno, acá deja el paper una tabla de los componentes de ecografía que vamos a examinar luego de del trasplante hepático, según lo que queramos evaluar. Para una valoración general de lo que va a ser el parénquima hepático, la vía biliar intrahepática y la vía biliar común, vamos a utilizar una ecografía estática y en cine en escala de grises. Para lo que son las arterias, vamos a valorar lo que son las velocidades del índice y el índice de resistencia. Para la valoración de la porta, vamos a usar el Doppler color y espectral. Para la valoración de las venas hepáticas principales también vamos a usar la ecografía Doppler color y espectral, y a la hora de la resolución de problemas también vamos a usar la ecografía Doppler color, y podemos usar también el índice de resistencia, o sea, la medición del índice de resistencia de la arteria hepática en caso que estemos, de la arteria esplénica en caso que estemos sospechando una estenosis, y en caso de trombosis se usa de la sospecha de trombosis, una ecografía con contraste a nivel de la arteria hepática. Los hallazgos normales en la valoración ecográfica, vamos a ver que en la arteria hepática normal va a presentar un flujo diastólico continuo con un índice de resistencia que va a ir de 0.5 a 0.8, y vamos a ver que también la velocidad picosistólica en el posoperatorio temprano va a rondar de 13 a 367 centímetros por segundo. Y en caso de que lo veamos elevado, podemos sospechar que esto se debe a un edema anastomótico, que esto suele ser transitorio y resuelve a las pocas semanas. Pero no podemos descartar la hipertensión portal persistente, por lo cual hay que hacer un seguimiento de cada paciente. En caso de que tengamos un índice de resistencia
mayor a 0,8, una ausencia de flujo distal en lo que es la arteria hepática, en algunas ocasiones puede considerarse hallazgos normales en el postoperatorio temprano, se dan un 50% de los casos y esto se ve que resuelve a los 4 días, por lo que si vemos estos hallazgos corresponde que hagamos un control en corto plazo ecográfico para ver si resolvieron o no. En caso de que el índice de resistencia esté por debajo de 0,6, vamos a tener un alto riesgo de complicaciones vasculares, por lo cual también corresponde un seguimiento ecográfico. Tenemos un ejemplo de un paciente con un índice de resistencia elevado transitorio inmediatamente después de un trasplante hepático. En la primera imagen estamos viendo una ecografía realizada en el día 0 del posoperatorio, donde lo que podemos ver es un índice de resistencia elevado, daba aproximadamente 1 a nivel de la arteria hepática. En la segunda imagen se realiza una ecografía de seguimiento de lo que es la fase arterial tardía con contraste, confirmando la permeabilidad de la arteria hepática a nivel del porta hepatis y la vena, esta es la arteria, en la vena porta adyacente también se ve permeabilidad, descartando la presencia de una trombosis. Lo que es la vena porta normal, vamos a ver un flujo hepatopeto continuo. En la anastomosis quirúrgica puede cambiar el calibre de la vena porta, puede llegar a medir hasta 5 milímetros y esto se va a considerar normal en este contexto. En el posoperatorio temprano, una velocidad venosa mayor a 50 centímetros por segundo con un flujo turbulento. También puede considerarse normal siempre y cuando esto normalice las semanas siguientes de la cirugía. Y en las primeras semanas también podemos encontrar la presencia de burbujas de gas dentro del sistema venoso portal. En cuanto a lo que es la vena hepática normal, vamos a encontrar una onda normal trifásica que en el posoperatorio temprano puede estar ausente. Yendo ya a lo que son las 10 principales complicaciones, vamos a comenzar con lo que es la trombosis de la arteria hepática, que puede darse de forma temprana dentro de los 15 días a los 2 meses. Es una de las complicaciones más comunes, se da en un 4,4%, es potencialmente grave ya que puede llevar a la pérdida del injerto. Hay un 53% de los pacientes que se tienen que someter a un nuevo trasplante y esta entidad también tiene una alta tasa de mortalidad que llega a un 33% en el posoperatorio temprano. El cuadro clínico con el que se presente va a ser variable, puede ir desde el fracaso fulminante del injerto hasta una sepsis biliar y el tiempo medio de detección de esta entidad ronda la semana, los 7 días. Tiene una incidencia de 8,3% en lo que son los pacientes hepáticos, que es mucho mayor de lo que se da en adultos, representado por un 2,9%. Existe lo que se llama el síndrome de trombosis inminente de la arteria hepática, que va a constar de la ausencia de flujo diastólico con un alto índice de resistencia. Vamos a ver una amortiguación de lo que es el pico sistólico y esto puede terminar en directamente una ausencia de flujo. Tenemos diferentes factores de riesgo para la trombosis hepática arterial, como ser el citomegalovirus, la repetición del trasplante, la presencia de conductos arteriales alternativos, el tiempo prolongado de cirugía, el peso bajo en el receptor, variantes anatómicas arteriales que no se hayan valorado, el bajo volumen de trasplantes en los centros a que se realice este tipo de tratamiento y la quimioembolización transarterial antes del trasplante. Tenemos un ejemplo de una progresión de los hallazgos ecográficos en una trombosis arterial hepática inminente temprana en un hombre de 46 años que se dio durante el periodo post-trasplante temprano. En la primera imagen tenemos una ecografía realizada el primer día después del trasplante, donde lo que estamos viendo es una ausencia del flujo diastólico y vemos un índice de resistencia elevado, mayor a 1, y una baja velocidad de 34,1 centímetros por segundo a nivel de lo que es la arteria hepática. Estos hallazgos se siguieron de cerca con una ecografía Doppler, dada la preocupación que se tenía por la posible complicación con una trombosis arterial.
Se realiza otra ecografía 3 días después del trasplante y lo que se ve es que a nivel de la arteria hepática hay una pérdida completa del flujo. No tenemos onda espectral ni se ve señal color. Y se le realiza al paciente una resonancia magnética donde tenemos la imagen en un plano axial de un T1 en proyección de máxima intensidad con contraste, donde podemos ver la oclusión de la arteria hepática. Acá podemos ver el stop que tiene señalado por la flecha. La resolución de este paciente se dio 14 días después del trasplante, donde el paciente tuvo que ser sometido a un nuevo trasplante de hígado y se vio que el hígado explantado presentaba trombosis de la arteria hepática con lesiones isquémicas y necrosis asociadas. En estos casos, la ecografía tiene un 100% de sensibilidad para el diagnóstico. En lo que es la tomografía vamos a ver heterogeneidad del parénquima en forma de cuña, que va a ser compatible con el área isquémica, y puede también presentarse aire, lo que nos va a simular un absceso. Tenemos otro ejemplo de una trombosis temprana de la arteria hepática con un infarto hepático en un hombre de 44 años que tenía los marcadores hepáticos en el laboratorio marcadamente elevados y se le hizo un seguimiento de rutina 2 semanas después del trasplante. En la primera imagen tenemos un ecodoppler a nivel de lo que es la arteria hepática en el porta hepatis y lo que muestra son trazos de flujo remanente con poca pulsatilidad arterial, lo que en este caso nos está sugiriendo una trombosis inminente. Y a nivel de lo que es el eje celíaco se realizó también un Doppler que no se muestra en las imágenes y se mostraba flujo normal. En la segunda imagen tenemos una ecografía en escala de grises en un plano transversal a nivel de lo que es el lóbulo hepático izquierdo y lo que nos está mostrando la flecha es un área hipoecogénica heterogénea de base periférica en forma de cuña, que en este caso fue compatible con un infarto hepático. Se realiza una tomografía de seguimiento 8 horas más tarde y lo que nos está mostrando es la trombosis completa de la arteria hepática con un engrosamiento del tejido que la rodea. En la segunda imagen también es una tomografía realizada en una fase venosa donde lo que nos está mostrando es el mismo infarto que habíamos visto primero en la ecografía. Y por último tenemos otro caso, una imagen de un infarto hepático con necrosis y presencia de aire. Esto es en una paciente femenina de 57 años que también presentaba marcadores hepáticos elevados en el laboratorio a las 3 semanas de un trasplante hepático de donante vivo. Y vemos la acumulación de aire a nivel del lóbulo hepático derecho, que en este caso fue compatible con un infarto del injerto hepático. La trombosis arterial puede darse también de forma tardía, que va a ser 2 semanas a un mes del posoperatorio. En este caso, los hallazgos que vamos a ver es el desarrollo de vasos colaterales que puede presentarse con o sin síntomas. El índice de resistencia va a estar disminuido, menor a 0.5 en arterias intrahepáticas y la forma de la onda va a ser parvus tardus, lo cual nos va a hacer pensar en una sospecha de trombosis de la arteria hepática principal. El flujo puede ser parvus tardus o ausente en lo que es la arteria hepática distal. Tenemos un ejemplo donde vemos una ecografía Doppler que nos va a mostrar un índice de resistencia bajo y una forma de la onda compatible con parvus tardus en la arteria hepática a nivel de la región del porta hepatis. La segunda imagen, también un Doppler de la arteria más proximal, nos muestra ausencia de flujo en lo que es la arteria hepática y se ve flujo en lo que es la arteria celíaca. La tercera imagen de angiografía con catéter nos muestra y confirma lo que es la oclusión de la arteria hepática común proximal en su origen, señalado por lo que es la flecha negra en este caso. Y la flecha blanca lo que nos está mostrando es la formación de vasos colaterales para compensar esta trombosis.
Otra de las complicaciones es la estenosis de la arteria hepática. Es una entidad que suele afectar a las anastomosis. Es una de las complicaciones arteriales más frecuentes y el tratamiento es endovascular, por lo que el diagnóstico es importante para un tratamiento correcto y temprano. Vamos en lo que es la imagen Doppler de la arteria hepática distal. Vamos a ver un flujo con características de parvus tardus, con un índice de resistencia bajo, menor a 0.4, una aceleración sistólica mayor a 0.12 segundos y un pico sistólico, una velocidad pico sistólica menor a 48 centímetros por segundo. En lo que es el Doppler de la arteria hepática a nivel de la estenosis, vamos a ver un marcado aumento de la velocidad que va a superar los 200 centímetros por segundo. Tenemos un ejemplo de una estenosis en un hombre de 58 años, 5 semanas después del trasplante hepático. Tenemos la imagen de una ecografía Doppler de la arteria hepática principal a la altura del porte hepatis y vemos un índice de resistencia bajo con una forma de la onda con características de parvus tardus leve, con lo que es una atenuación del pico sistólico. Este cambio, si bien es sutil en la forma de la onda, lo que provocó es una evaluación minuciosa de lo que son las arterias intrahepáticas y la arteria hepática principal, buscando las posibles complicaciones arteriales que pudieran llevar a esto, ya sea una trombosis o una estenosis. La segunda imagen también vemos un Doppler de la arteria intrahepática izquierda en este caso, y lo que nos muestra es una forma de onda tipo parvus tardus clásica con un índice de resistencia bajo, lo que nos estaba indicando una estenosis de la arteria hepática. En la tercera imagen vemos una ecografía de Doppler de la arteria hepática principal proximal, donde se visualiza directamente el área de estenosis, donde podemos ver un aliasing de color con una velocidad pico sistólica de 593 centímetros por segundo a este nivel. Y acá tenemos la onda espectral. Se realiza una angiografía con catéter que confirma el área de estenosis señalada por la flecha y luego el paciente fue tratado con una angioplastía y los resultados de las pruebas hepáticas mejoraron luego de algunas semanas después del tratamiento. Otra de las complicaciones es la estenosis de la arteria celíaca. Esto es un factor predisponente de isquemia de injerto y trombosis de la arteria hepática, y es una entidad que suele estar presente en el paciente antes de lo que es el trasplante, por lo que debe estudiarse el paciente y es importante que este diagnóstico sea hecho de forma prequirúrgica para que también se haga el tratamiento conjunto a la hora del trasplante hepático. En la ecografía lo que vamos a ver es un índice de resistencia disminuido a nivel de la arteria hepática con un flujo de tipo parvus tardo y no vamos a ver áreas de estenosis ni de trombosis. Tenemos un ejemplo en ecografía Doppler donde también vemos un espectro con características de parvus tardo, un índice de resistencia bajo. No se vieron áreas de estenosis ni de trombosis en la valoración del trayecto de la arteria y se revisó lo que son las imágenes de tomografía con contraste preoperatorias, donde se muestra una estenosis de la arteria celíaca señalada por la flecha con una dilatación postestenótica, que si bien se había visto esto en el estudio preoperatorio, no se abordó durante la cirugía y bueno, tuvo consecuencias a nivel posoperatorio. Otra de las entidades es el robo de la arteria esplénica. Esto va a generar una hipoperfusión de la arteria hepática de carácter no oclusivo. Es una causa de falla del injerto que se da en 0.6 a 10.1% en el posoperatorio temprano, es decir, dentro de los 2 meses. Y en este caso el diagnóstico va a ser de exclusión y el estándar para el diagnóstico es la angiografía. Si bien en la ecografía podemos tener hallazgos como un índice de resistencia mayor a 0.8 en el 84% de los pacientes, lo cual va a estar anormal en lo que es las arterias intra y extrahepáticas, y vamos a ver una velocidad sistólica de 35 centímetros sobre segundo con hipoperfusión portal. Lo que es la tomografía, vamos a ver una arteria esplénica de calibre aumentado midiendo más de 4 milímetros o con
un aumento de 150% mayor al diámetro de lo que es la arteria hepática. Tenemos un ejemplo de un paciente de 58 años que se realizó un trasplante hepático. En la primera imagen, lo que estamos viendo es una ecografía Doppler realizada 4 días después del trasplante y lo que nos está mostrando es una velocidad picosistólica baja y un índice de resistencia elevado a nivel de la arteria hepática, lo que motivó una evaluación adicional con una angiografía, que tenemos las imágenes hacia la izquierda, y lo que podemos ver es un flujo preferencial hacia lo que es la arteria esplénica. Nos hemos señalado por la flecha cómo se ve con una mayor dilatación este vaso. El paciente fue tratado con una embolización con espiral de dicha arteria y se realiza otra angiografía control donde vemos un flujo mejorado hacia el injerto. Podemos ver el aumento del calibre ahora de la arteria hepática después del tratamiento. El pseudoaneurisma de la arteria hepática es una complicación rara, se da al 0.6 al 0.7%, mayormente a nivel extrahepático, y es muy frecuente que lo veamos en el sitio de anastomosis, y como habíamos dicho en un principio, es importante diferenciarlo de la unión en boca de pez. La mayor causa de estos pseudoaneurismas es que sean micóticos. Tenemos un ejemplo, un hombre de 54 años que se presentó con dolor abdominal, con un hepatograma alterado un año después del trasplante hepático. Tenemos una imagen de ecografía con Doppler color, donde lo que nos está mostrando es una lesión vascular redondeada, donde podemos ver el signo del yin-yang característico del pseudoaneurisma. Se realiza al paciente una tomografía con contraste, donde se confirma la presencia del pseudoaneurisma, señalado acá por la flecha, en el segmento extrahepático de la arteria hepática. La obstrucción del flujo de entrada de la vena porta es otra de las complicaciones, suele darse por trombosis, es la complicación a nivel de la porta más común en el contexto del trasplante hepático. Los factores de riesgo principales van a ser la hipercoagulabilidad, el aumento de la resistencia, la disminución del flujo portal y que el paciente haya tenido cirugías portales previas. Lo que vamos a ver principalmente es defecto de llenado en las imágenes con contraste y en el Doppler color. Tenemos el caso de un paciente de 58 años con un hepatograma también alterado, 8 meses después del trasplante hepático, al que se le realiza una ecografía Doppler donde lo que nos está mostrando es la presencia de un trombo ecogénico que llena la vena porta derecha y hay una ausencia total de flujo, como podemos ver acá, no hay flujo venoso y lo que estamos viendo es la superposición del flujo de la arteria hepática que está adyacente. Se realiza una tomografía con contraste y lo que estamos viendo es un marcado defecto de relleno que se va a extender desde lo que es la confluencia portal, que es donde está señalada la flecha, hacia la vena porta derecha, que no está mostrado en las imágenes. Y esto fue compatible con un trombo. Otra de las causas de la obstrucción de la porta es la estenosis. Si bien es muy rara, puede llegar a darse. Generalmente también se da en el sitio de la anastomosis y lo que vamos a ver en la ecografía es una velocidad del flujo de 125 centímetros por segundo. Esto tiene una sensibilidad del 73% y una especificidad del 100%. Otro de los hallazgos que podemos ver es una relación preestenótica y postestenótica 3:1, esto tiene un 100% de especificidad y un cambio de velocidad de 60 centímetros por segundo a nivel de la anastomosis, lo cual tiene un 100% de sensibilidad. Por otro lado, podemos ver el área de estrechamiento focal. Tenemos un ejemplo de estenosis portal en un hombre de 56 años que también se presentó con un hepatograma alterado 6 meses después del trasplante hepático. Tenemos las imágenes de la ecografía Doppler donde lo que nos está mostrando es un aumento marcado de la velocidad en 206.3 centímetros sobre segundo a nivel del segmento estenótico de la vena porta principal en su región medial. En la segunda imagen vemos una ecografía Doppler del segmento proximal a la estenosis
donde nos está mostrando una velocidad normal de 56.7 centímetros sobre segundo y no se muestra el segmento distal, pero demostraba una menor velocidad. El robo portal es otra de las entidades que pueden disminuir el flujo portal y va a tener una persistencia de derivaciones portosistémicas del receptor como una posible causa, lo cual va a tener que ser valorado en las imágenes previas al trasplante, lo cual es bastante relevante. En cuanto a lo que es la clínica, vamos a ver una alteración del hepatograma, podemos ver signos de encefalopatía hepática, esplenomegalia y trombocitopenia. En la ecografía vamos a ver una disminución del flujo, este puede llegar a ser bilateral, hepatofugo o estar ausente. Vamos a constatar la hepatomegalia y podemos ver varices esplenorrenales y ascitis. Otra de las entidades es la obstrucción de flujo de salida de la vena hepática. Esto puede ser por estenosis de la vena hepática y de la vena cava inferior. Es mayor, es más común en pacientes pediátricos y en casos de trasplantes de donantes vivos en el que se dan un 5%. También es más frecuente que la estenosis se dé a nivel de la anastomosis y en la ecografía lo que vamos a ver es un espectro venoso monofásico con un índice de pulsatibilidad menor a 0.45, lo cual tiene un 95% de especificidad. Y podemos ver también la inversión del flujo portal, lo cual ya nos está indicando la gravedad de esta entidad. Tenemos un ejemplo de una estenosis de la vena cava después de 3 trasplantes hepáticos en una niña de 15 años con antecedentes de atresia de vías biliares. Vemos una ecografía Doppler que nos está mostrando un estrechamiento y una velocidad marcadamente elevada en 152 centímetros por segundo en lo que es la vena hepática media. Se sospechó la estenosis y a los múltiples trasplantes hepáticos pediátricos repetidos que ha tenido esta paciente, que requieren una reconstrucción venosa más compleja, esto como que aumentó la sospecha de la estenosis. Entonces, se le realiza una venografía con catéter un día después, lo que confirma la estenosis, lo hemos señalado por la flecha, y se ve un gradiente de presión elevado de la aurícula derecha y la vena hepática, que fue de 16 milímetros de mercurio. Y a nivel de lo que es el segmento estenótico, que está señalado por la flecha, lo que se vio es que medía 5 milímetros de diámetro. En este caso se trató a la paciente con una angioplastía, se realizó la colocación de un stent y mejoraron los valores, llegando a normalizarse semanas después del tratamiento. Tenemos también lo que es la trombosis de la vena hepática o la vena cava inferior. Tenemos como factores de riesgo la hipercoagulabilidad, los antecedentes quirúrgicos o la anastomosis en forma de piggyback. En las imágenes lo que vamos a ver es directamente el trombo en las venas hepáticas y la alteración de la perfusión. Tenemos un ejemplo, una paciente de 50 años con antecedentes del síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos. Se realiza los estudios 3 semanas después del trasplante hepático por presentar un hepatograma alterado. Vemos en la primera imagen ecografía, escala de grises y Doppler color a nivel de lo que es la confluencia de las venas hepáticas, y lo que nos está mostrando, señalado por la flecha, es la presencia de un trombo ecogénico, en este caso que no era oclusivo, pero que se extendía hacia la anastomosis de lo que es la cava piggyback, que podemos ver en esta parte. Y lo que se observó también es la inversión del flujo de la vena hepática media, que en este caso está siendo hepatopeto cuando debería ser hepatofugo. En la segunda imagen también vemos un Doppler espectral al mismo nivel, con lo que está confirmando la inversión del flujo en la vena hepática media. Y vemos un artefacto que se llama de floración en el color, que está asociado con la región del trombo a nivel de la anastomosis. En la última imagen vemos una tomografía con contraste, que lo que nos está mostrando, señalado por la flecha, es el trombo que se extiende desde las venas hepáticas izquierdas y medias a lo que es el área de anastomosis en piggyback. Y el paciente también tenía un trombo en la vena porta izquierda,
que no está mostrado, pero provocó un área de infarto que sí se llega a ver en este corte y contribuyó también a lo que es la hipoperfusión del lóbulo hepático izquierdo. La torsión del injerto es otra de las posibles complicaciones. Es rara. En la ecografía vamos a ver una obstrucción aguda del flujo venoso con una inversión del flujo portal y en las imágenes con contraste vamos a poder ver las áreas de hipoperfusión en los segmentos hepáticos. Tenemos un ejemplo en una paciente de 64 años, un día después del trasplante del lóbulo hepático izquierdo de un donante vivo, y también se vio con un hepatograma alterado. Vemos una ecografía Doppler color donde lo que nos está mostrando es la inversión del flujo sanguíneo a nivel de lo que es la porta izquierda, la derecha y la porta principal. Y la paciente fue reoperada y el injerto estaba ya edematizado, congestionado, torsionado hacia la derecha y se reposicionó y el trasplante evolucionó correctamente. Otra de las entidades que podemos ver es la obstrucción y las fugas biliares. Una de las causas es la estenosis, una complicación biliar más común, sea de un 5 o un 15% en el caso de los trasplantes cadavéricos y en un 28% en los trasplantes vivos. Puede verse hallazgos de colangitis o alteraciones del laboratorio y que esto curse con síntomas. Existen dos tipos, anastomóticas, que son las más frecuentes, o no anastomóticas, es decir, que las estenosis a nivel de las anastomosis van a ser las que más vamos a encontrar en las imágenes. Puede darse también la presencia de cálculos, si bien estos son menos frecuentes, pero también pueden causar obstrucción. O podemos ver lo que es la fuga de bilis a nivel del posoperatorio temprano, es un hallazgo común, se dan un 20%, disminuye la supervivencia, es más frecuente también en los sitios de anastomosis y puede cursar con síntomas como dolor abdominal, fiebre y peritonitis. Tenemos un caso de una estenosis biliar en una mujer de 29 años con antecedente de trasplante hepático 9 años antes. Y tenemos la imagen de ecografía donde lo que nos está mostrando es un estrechamiento abrupto de la porción media del conducto biliar común, señalado acá por la flecha, y toda la dilatación a nivel proximal. Se realiza una colangioresonancia y lo que vemos es una estenosis obstructiva en la porción media del conducto biliar común, que es en el sitio de la anastomosis, y podemos ver también un muñón del conducto cístico, que es el señalado por la punta de flecha, que se ve sumamente dilatado, también a nivel del porta hepático. La paciente fue tratada con dilatación con balón del segmento estenosado, se colocó un stent y tuvo una buena evolución. Tenemos también lo que es el síndrome del cilindro biliar. Se da por impactación de pedazos de mucosa biliar necrótica que se desprende y se deposita dentro de los conductos biliares. Esto lleva a una isquemia biliar y puede llevar a áreas de estenosis que simulen una colangitis. Se da en un 2 al 4% de los casos, 17% de los pacientes afectados necesita un nuevo trasplante y esta es una causa de mortalidad de 30% al año de sufrir esta complicación. Puede también cursar con complicaciones per se como la colangitis y la sepsis biliar. Tenemos un ejemplo, un síndrome de cilindros biliares en una mujer de 54 años que también tenía un hepatograma alterado. Tenemos una ecografía con Doppler color donde lo que estamos viendo señalado por la flecha es la presencia de restos ecogénicos a nivel de la vía biliar dentro de los conductos, generando una distensión de los mismos, que en este caso es compatible con el síndrome de cilindro biliar. La segunda imagen, también ecografía Doppler color de la arteria hepática derecha, nos está mostrando un índice de resistencia bajo y una forma de onda tipo parvus tardus, lo que sugiere que la isquemia arterial es la causa del síndrome del cilindro biliar en este caso. Por último, se hace una
colangioresonancia de este paciente, mostrando defectos de llenado, como podemos ver señalados por la flecha, dentro de los conductos biliares intrahepáticos, cerca de lo que es el ilio, compatibles con los cilindros biliares. Tenemos otro ejemplo de síndrome de cilindro biliar secundario a trombosis crónica de la arteria hepática, un año después del trasplante hepático en un hombre de 65 años que mostraba abscesos hepáticos recurrentes. Tenemos una imagen de ecografía transversal donde nos está mostrando la presencia de conductos biliares intrahepáticos dilatados, distendidos por restos hiperecogénicos en su interior. Los desechos en este caso consisten en la mucosa biliar necrótica desprendida y se sospechó el síndrome de cilindros biliares, lo que motivó una evaluación adicional de la arteria hepática con ecografía Doppler color y angiografía por tomografía computarizada, que es donde tenemos acá la segunda imagen, que es la representación cinematográfica de la tomografía, donde nos está mostrando una oclusión de la arteria hepática a nivel de su origen, señalado acá por la flecha, con ausencia o presencia de pocos vasos colaterales que puedan compensar esta oclusión. Por otro lado, lo que estamos viendo es la arteria gastroduodenal, señalada por la punta de la flecha, que se veía permeable. En el análisis se encontró una trombosis de la arteria hepática como causa subyacente de la isquemia biliar. Se realiza también lo que es la tomografía en fase venosa, donde también lo que estamos viendo es la dilatación de la vía biliar intrahepática con el contenido interno hiperdenso compatible con los cilindros biliares. A este paciente se le realiza una colangiografía transhepática percutánea y lo que nos está mostrando es la presencia de los defectos múltiples de llenado debido a la presencia de dichos cilindros. Este paciente fue tratado con un drenaje biliar percutáneo y tuvo una buena evolución. Y por último, tenemos las neoplasias. Existe un riesgo aumentado de malignidad por la terapia inmunosupresora y las condiciones preexistentes. Esta terapia utilizada en el contexto de los trasplantes hepáticos. Generalmente lo que se dan son los síndromes linfoproliferativos post-trasplante por proliferación linfática o pueden llegar al linfoma. En las imágenes lo que vamos a ver son masas intrahepáticas hiperdensas o masas infiltrantes o redondeadas a nivel de lo que es el porte hepático. En caso de que estemos sospechando un carcinoma hepatocelular o un colangiocarcinoma previo, tenemos que valorar lo que es la presencia de metástasis o la posibilidad de recurrencias post-trasplante. Estos pacientes, por lo tanto, deben ser controlados dentro de los 2 a 3 años postoperatorio con tomografía o resonancia y con los niveles de alfa-fetoproteína, en caso de que haya habido un tumor presente en el hígado explantado al momento de la cirugía. Tenemos un ejemplo de un hepatocarcinoma o de un carcinoma hepatocelular, recurrente en un injerto hepático 10 meses después del trasplante hepático. En la primera imagen tenemos una tomografía axial con contraste en una fase arterial, donde lo que nos está mostrando son múltiples lesiones hipervasculares con rearce arterial que eran sospechosas de un carcinoma hepatocelular multifocal en el injerto hepático. En la segunda imagen vemos también la tomografía, en este caso en fase venosa, que lo que nos está mostrando es el lavado, sobre todo en lo que era la masa de mayor tamaño. Y vemos también la presencia de un trombo tumoral, acá señalado por la flecha blanca, que se extendía de lo que es hacia la vena cava inferior. Todos estos hallazgos fueron compatibles con el carcinoma hepatocelular. Por otro lado, vemos una reconstrucción en un plano coronal, también con contraste, y lo que estamos viendo, señalado por la flecha negra, es la extensión del trombo hacia lo que es la vena cava inferior y la aurícula derecha. Se explantó el hígado, 10 meses antes ya estaba cirrótico y se ve la presencia del carcinoma hepatocelular. En este cuadro deja un algoritmo de cómo actuar, cómo valorar
en caso de que veamos alteraciones del índice de resistencia, así que se los dejo por si alguno después lo quiere revisar. Y pasamos directamente a las conclusiones, que nos dicen que después del trasplante de hígado, las complicaciones que afectan la arteria hepática y el árbol biliar tienen más probabilidades de amenazar la salud y la supervivencia del injerto. Las complicaciones arteriales son las más comunes y a menudo las más significativas desde el punto de vista clínico. Las complicaciones biliares suelen estar relacionadas con lo que es la enfermedad arterial subyacente, dado que la arteria hepática es el único suministro vascular de sangre al árbol biliar luego del trasplante. Las complicaciones venosas portales y venosas hepáticas son mucho menos comunes en general, pero siempre hay que tenerlas en cuenta. Y como vimos en todos estos ejemplos, la ecografía es la modalidad de imagen inicial de elección. Sin embargo, los resultados anormales de la ecografía deben interpretarse junto con lo que es el cuadro clínico y los resultados de las pruebas de función hepática. Entonces, los exámenes de imágenes adicionales, como la evaluación de seguimiento de intervalo corto con ecografía o angiografía por ecografía, tomografía o resonancia con contraste, y la colangioresonancia van a estar garantizados para confirmar los hallazgos críticos o aclarar resultados que quizás no pudimos resolver con la ecografía. Muchas gracias y aquí les dejo el DOI por si alguien quiere revisar en más detalle el paper.